¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver un poco acerca de validaciones con NES. Entonces, lo primero, antes de nada, espero que ya estéis utilizando GFlow en vuestros desarrollos y hayáis creado o creáis en estos momentos una feature nueva con GFlow, Feature Start y Async Validation, por ejemplo. Nos vamos a ir al... Voy a cerrar aquí todos los archivos que tengo abiertos del vídeo de la pasada vez y vamos a empezar por hacer una cosa. Nos vamos a ir al backend de nuestra aplicación. Vamos a trabajar con NES y aquí backend. Había perdido la carpeta, yo qué sé. Vale. En SRC, en la app module de nuestra aplicación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un módulo de global que tiene NES para validaciones, el cual se instala de la siguiente manera. En el bootstrap de la aplicación, he dicho el app module, no, es el main, aquí. Vale, después de crear el app module, por aquí antes del course, vamos a hacer un apartado de validaciones, la configuración, Vale, esto lo que tenemos que hacer es coger la app que justamente la hemos creado aquí con el NES Factory, User Global Page, y aquí le vamos a decir que utilice New Validation Page. Esto evidentemente tendrá que traerlo, User Global Page, New Validation Pipe. Este Validation Pipe también hay que importarlo. Ahí está, vale. Y con esto ya tendríamos la primera parte. Ahora después ya lo configuraremos que eso irá aquí dentro en un objeto que le pasaremos y ya está. Con eso ya podemos empezar. Con eso ya podríamos empezar. Lo que vamos a hacer ahora es crear unos DTOs. Para el que no sepa lo que son DTOs, son unas clases que la sigla viene a significar Data Transfers Object. Son como objetos de transportación de los datos. Es muy parecido a las interfaces, pero en este caso se utilizan clases en vez de interfaces. Nosotros aquí en nuestro modelo del usuario tenemos User Interface y esto no es lo apropiado. Nosotros estamos utilizando este usuario con todos los posibles campos que puede traer un usuario, tanto si se va a registrar como si se va a loguear, a actualizar, etcétera, y le ponemos el signo de interrogación para indicarle a TypeScript que puede llegar o no puede llegar. De hecho, cuando nosotros hacemos un login, estamos usando solamente estos dos. Cuando hacemos un registro, estamos utilizando estos de aquí. Después de hacer el login, se le envía un token. Después de hacer el registro, se le envía un usuario completo. Por tanto, tenemos que tener un poco control sobre eso porque esto no es profesional, es decir, utilizar usuarios en todas partes. Con estos signos de interrogación es como decirle, me da igual si viene el ID, como si viene el nombre, como si viene el email, como si no viene ninguno. Es decir, se lo va a tragar y no nos va a dar ningún error. Por eso estamos teniendo que controlar demasiados errores cuando no sería necesario, ¿vale? Dicho esto, ahora, ¿cómo hacemos las validaciones con DTOs? Bueno, antes de nada debemos de instalar una librería que nos va a ayudar, en la que se apoya el Validation Pipe, este que acabamos de habilitar aquí, se apoya en esta librería y por tanto necesitamos instalarla. Esta librería se llama npm install --save, así, class validator, y con eso le damos al intro, se instala y ahora podemos hacer ciertas cosas. Vale, os voy a dejar en los comentarios el link a la documentación de Class Validator. Le vamos a echar un pequeño vistazo ahora mismo. Vale, aquí. ¿Esto qué nos aporta? Pues importamos estos métodos que son decoradores, no son exactamente métodos, tal cual. Y nosotros le decimos, pues por ejemplo, para esta clase post, que esto sería el DTO, nosotros podemos utilizar aquí un DTO, que ahora lo vamos a ver. Pues el título sería un string, pero aquí le estamos indicando que la longitud iría entre 10 y 20, que puede contener hello,
Por ejemplo, si es un número podemos decirle que sea entero en vez de string, que empiece en 0 y máximo sea 10. Es decir, nos da una serie de decoradores para validar ese campo de este post que nos llega. Y nosotros, bueno, luego los errores los vamos a manejar de otra forma mucho más sencilla que todo esto. Esto no le podéis echar un vistazo para ver cuántos decoradores tenemos. Por aquí seguramente habrá alguno más para expresiones regulares, para fechas, para URLs, para email, etcétera. Pero yo ahora os voy a explicar unos pocos. También existe otra librería que es para transformaciones, es decir, que después de validar los datos se pueden transformar de objetos planos a objetos de una clase. Es esta clase de aquí, Class Transformer, y bueno, pues tiene un montón de cosas para poder, imaginamos que tenemos este JSON y queremos transformarlo para que sea un usuario. Bueno, pues aquí te da una serie de métodos y pautas a seguir para poder hacerlo. Eso va a estar en la descripción, no preocuparos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una clase userCreateDTO para que veáis cómo funciona lo de los DTOs. Nos vamos a ir a la carpeta modelo y aquí tenemos el entity y el interface. Pues ahora vamos a crear un nuevo fichero llamado userCreate, así, userCreate.dto.ts. DTO, y este DTO simplemente es una clase, por tanto export class user create DTO, y ahí está. Y esto pues vamos a empezar. Esto nos va a servir para crear un usuario. ¿Qué necesita tener un usuario cuando se crea? Bueno, pues un name, ¿no? Un name de tipo string. Si miramos la interfaz será más fácil, pero ya aquí, por ejemplo, el Copilot me da un... Esto no nos llega, lo que nos llega es el name, email y password, creo recordar, ¿eh? Vamos a echarle un... Quizá el profile image, que es una string. Y aunque sé que el rol no se decide en la creación, lo vamos a poner también, ahora de momento. Esto nos obligaría a importar este user role, que es, pues... un enum, no es una interfaz, pero que está dentro del fichero user interface. Ok, pues con eso tendríamos una clase adaptada para crear un usuario. Nosotros ahora podríamos poner aquí un constructor y decirle que name voy a recibir un... pero no es necesario. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestro class validator de la siguiente manera. Vamos a importar una serie de métodos. Estos métodos son decoradores. Iremos viéndolos. Y este de aquí, vale. Le vamos a decir al name que es un string, ¿vale? ¿Y cómo le decimos que es un string? Is string, para empezar, ¿vale? Este decorador lo que va a hacer con el name, y voy a separarlos todos para que veáis esto bien. Lo que va a hacer con el name o con el parámetro al que nosotros le pongamos en la parte de arriba el decorador, va a ser una validación. Es un string. Si no es un string, va a devolver un error. Y si nosotros quisiéramos mandar un mensaje, pues simplemente haríamos así y el nombre tiene que ser un string. La primera parte de este decorador son unas opciones que nosotros, como no se las vamos a enviar, pues lo dejamos ahí. Validation options. Creo yo que era así. Va, no es así. Es de esta manera. Depende también del decorador, quizás. Vale, por ejemplo, si es... Ahora lo veremos con el siguiente. Luego le decimos también que es mínimo, ¿no? Min length, pues va a ser 3, como teníamos en el frontend. Y un mensaje tiene que tener al menos 3 caracteres. Lo del mensaje es optativo. Es decir, si tú no le pones el mensaje, pues él internamente tiene un mensaje default para ese min length, que puede ser este mismo. Nosotros podemos decírselo en castellano. Debe tener, pues para que veamos la diferencia, debe tener al menos 3 caracteres. Y esto aquí debe ser un string. Vale. Pero también lo habíamos limitado en a 50.
Aquí pone 20, pero yo le voy a meter 50. En el frontend, eso es importante, que tengáis la misma validación en el frontend que en el backend para que no haya problemas. Debe tener menos de 50 caracteres. Vale, con eso ya tenemos 3 validaciones para este parámetro name. Aquí sería simplemente hacer una comprobación, exactamente. El password, ¿qué le podemos decir? Pues es una string, mínimo 3 o mínimo 8, porque nosotros habíamos puesto que tenga como mínimo 8. Pues vamos a ponerlo. Aquí es string, ¿vale? Debe ser un string, eso sí es verdad. Debe tener mínimo 8 y debe tener máximo 50. Ok, con esto estaremos validando el name, el email, el password y casi que lo mismo que tenemos aquí nos va a servir para el profile image, con la salvedad de que aquí le vamos a poner 255 por si lleva algún token, alguna cosa, o bueno, que le vamos a permitir así. Y aquí le vamos a poner un 3. Luego esto lo vamos a modificar, ¿vale? Para que solo acepte imágenes desde nuestra carpeta HTTP, access, imágenes, ¿vale? Le pondremos una expresión regular para validar eso. El rol, que es un enum, bueno, pues le decimos que debe ser un string y también le decimos que es un enum, arroba enum y de tipo user role. Y aquí me dice algo del enum. Has any return type, but a variable type might be inferred from usage. Bueno, sí, me dice que implícitamente role ya es un user role, que lo podíamos. De todas maneras, el rol que aquí le indicaremos puede venir o no puede venir, no lo necesitamos, no lo necesitamos validar. Llegarnos nos puede llegar, pero no lo vamos a validar, puesto que el rol, una vez que llega, nosotros lo destruimos, no lo utilizamos. Y cuando grabamos el usuario en la base de datos, le asignamos por defecto siempre el rol de usuario, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos la validación. ¿Cómo utilizamos esta validación con el user create DTO? Esto voy a quitar. Is not empty. Este sería otro, por ejemplo, si queremos que un campo no venga vacío. Ahí podemos usar todos los que existen. Así se queda más corto. El user role, esto lo vamos a eliminar, que no lo vamos a usar y lo tenemos. Vale, ¿cómo usamos esta clase userCreateDTO en nuestro controlador o en nuestro servicio o donde lo necesitemos utilizar? Pues bueno, vamos a ir al create. Aquí este create tiene un usuario que era la interfaz, que nos llegaba por la interfaz esta de aquí. Y este usuario es más abierto, tiene más campos que los que verdaderamente necesitamos, porque acabamos de crear ese DTO que es específicamente para crear un usuario. Por tanto, blanco y en botella, user create DTO. Claro, ahora empezarán aquí los problemas. Tenemos que importarlo. Después decirle que este usuario, este no es de tipo user, sino que ya es de tipo user create DTO. Y bueno, aquí nos va a empezar a dar un cantazo de create user, que es de tipo create user DTO. Entonces tenemos que ir también al servicio y decirle que aquí se está recibiendo un create DTO, que este user es de tipo user create DTO, ¿vale? Bueno, esto es lo que devuelve. Aquí, cuidado, que ya me he colado yo. Y creo que en el controlador también. Lo que devuelve no es un user create DTO. Vamos a dejarlo como estaba de momento, ¿vale? Y ahí parece que no hay ningún error, salvo el que tenemos aquí, user create DTO. Vale, este usuario le utiliza aquí la password, perfecto, new entity, tal. Esto está todo perfecto, por aquí llega, ¿vale? Aquí ¿qué tenemos? Pues vamos a ver, vamos a revisar que esté todo correctamente porque no quiero problemas. A ver, primero el user create DTO, eso está correcto. Después creamos el usuario con el new user entity, eso está bien. Después create
user que parten de interface, renombrarlos a iUser, o sea, edit user por iUser. Pero mucho cuidado con darle aquí, que hay users por ahí en todas partes. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo con mucho cuidado, porque la interfaz lo hemos llamado user y esto no es correcto, sino que debería de llamarse iUser. Yo lo voy a hacer, voy a pausar el vídeo y volvemos dentro de unos minutos. Vale, después de sustituir todos los user por iUser de interfaz, vamos a continuar. Esto va a ser momentáneamente también, porque vamos a crear otra interfaz para la respuesta del objeto creado. Seguimos por aquí, tenemos el password, aquí se controla que sea un hash. Luego este sweepmap va a tener un bloque, un fin de bloque que no estamos controlando. Después lo que va a hacer es si el password hash, bueno, lo estamos controlando aquí, mejor dicho. Y a través del user entity va a crear un nuevo usuario y ese nuevo usuario le va a pasar el nombre, el email, el password hasheado que habíamos creado. Después aquí hay un control para crear al administrador, dependiendo de esto. Quizás esto no sea la mejor manera, sino buscar si hay alguien en la tabla con ese rol de administrador y si no hay ninguno, adjudicarle a ese. Siempre la estrategia que toméis, tenéis que estar de acuerdo en la empresa de cómo se va a crear al administrador. Si va a ser puesto directamente en la base de datos o si se va a utilizar una lógica, pero tenéis que saber cuál es esa lógica. Por ejemplo, yo aquí he creado una con este correo, pero podría ser otro muy distinto. O la forma que os acabo de decir, el primero que se ingresa en la tabla, si no hay ningún administrador o ningún usuario con el rol de admin, inmediatamente ese va a ser el administrador. Vale, después se genera el token y lo envía aquí. Podríamos hacer exactamente lo mismo, pero queda más legible así porque cuando es un bloque corto, como este, es un bloque que es directamente retornar algo, podemos utilizar el catch error, que queda más legible. Cuando este bloque, desde aquí hasta su finalización, es muy largo, no aconsejo que pongáis el catch error abajo porque no es legible para el desarrollador que esté mirando el código. Entonces sí sería más lógico que este token aquí hagamos un isNotToken throw new error handler. Ok, y esto de new error handler no me suena a mí que tenga que ser con new, que nuestro error handler es si eso va a ser new porque las otras son, las funciones que son estáticas son las otras. Vale, no, que ya me estaba yo perfecto. Entonces esto lo eliminamos. ¿Y qué vamos a conseguir ahora? Pues vamos a hacer una prueba con Postman para crear un usuario. Por ejemplo, este seguramente ya existe. Vamos a ver qué pasa. Me da un error bastante bananero. Vale, el error que estábamos teniendo es que al principio os dije que había que instalar el class validator y que no nos hacía falta instalar el class transformer. Pues sí, hay que instalarlo. Porque el class validator se basa en una parte de este class transformer. Y nada, os he dejado el link en la descripción. npm install --6 class-transformer. Con eso y cambiando todos los user por iUser que tengamos en todo nuestro código, eso lo podéis hacer también desde aquí. Buscáis user aquí y aquí reemplazáis por iUser. Y vamos al lío. Entonces ya el create está listo. ¿Qué pasa? Pues que hagamos una prueba aquí de enviar esto. Alfredo tal. Este Alfredo nos devuelve una var request exception que no sabemos de dónde nos está devolviendo esto. No sabemos, entonces sí lo sabemos porque tenemos aquí el timestamp y tenemos el pub. Entonces eso significa que el error handler es el que está recogiendo el error y se está encargando de adaptarlo a como nosotros le dijimos para que no dé demasiada información al usuario. Pero ahora mismo, con estas clases de validación y nuestros propios mensajes y para saber si se está validando correctamente, en este caso
todo está perfecto. El error que estamos viendo es porque este correo ya existe en la base de datos, pero si nosotros pusiéramos un correo que no es válido y lo enviáramos, nos diría exactamente lo mismo. Por tanto, tenemos que coger y en nuestra configuración, donde teníamos en el app module, por aquí en el app module, decirle momentáneamente que no me tenga en cuenta todo esto, los filtros de las excepciones, para que yo pueda ver si me está funcionando la validación o no. Si ahora mandamos, pues aquí nos dice, por ejemplo, status code bar request. Perfecto. Debe ser un email válido, debe tener menos de 50 caracteres. Eso sí lo cumple, no sé por qué envía. Debe tener al menos 8 caracteres, debe ser una string, debe tener menos de 50 caracteres, debe tener al menos 8 caracteres, debe ser una string. Me está enviando todos y cada uno de los mensajes. Y esto es debido a que nosotros no le hemos dado una configuración al que se la vamos a dar ahora mismo. Al validation pipe. Recordad que os dije, vamos a hacer una configuración que es un objeto. Y aquí dice transform true, whitelist, for byte, non-whitelisted. Sí, algunos vamos a utilizar, pero más concretamente vamos a utilizar, por ejemplo, el disable errors message. Vamos a aquí, disable error message. Esto está por defecto a true y nosotros le vamos a decir que es false. Disable error message false. El error de la respuesta en vez del 400 bad request, vamos a decirle que va a ser un error HTTP status code 406. ¿no? También le podemos decir HTTP status error HTTP status code y eso está bien. Eso está bien. Esto no sé por qué ni yo puedo darlo tú. Es que se queja por cualquier cosa, por un espacio en blanco, por un whitelist. ¿Esto qué significa el whitelist? Bueno, esto significa que lo vamos a poner a true, que ignorará los campos que no estén en el DTO. Es decir, si tú me envías más campos de los que deban de ir en el DTO, que eran name, email y password, pues esos se van a ignorar totalmente. Después, forbid non whitelisted, esto true. Esto es para enviar error si hay cosas incorrectas y acaba la petición ahí. Es decir, si algo es incorrecto, que se acabe la petición. Stop at first error. Queremos que se pare en el primer error o que los compruebe todos y que nos envíe un mensaje con todos los errores. No. Esto a modo de cuando estamos desarrollando para comprobar cuáles son los errores que se están comprobando en el backend. Vale, pero si no. Y bueno, también podríamos utilizar el transform true y alguno más que hay por ahí, pero esto no es necesario. De momento nosotros no vamos a transformar nada. Eso se queda así. Y ahora, si volvemos aquí y hacemos un send, ¿ves? Ya la cosa se ha reducido bastante. Debe ser un email válido y debe tener menos de 50 caracteres. Debe tener menos de 50 caracteres. Entonces, los mensajes que nosotros habíamos creado, vamos a modificarlos para saber de qué campo se trata, porque no nos da el campo. Entonces, esto lo hicimos en el DTO. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, name debe ser una string. Por ejemplo, ponemos así, ¿no? Name debe ser una string. Name debe tener al menos 3 caracteres. Name. Y ahora sí vamos a saber. Aquí email debe ser un email válido. Aquí password. Ya digo, estos mensajes de los errores exactamente los que ha cometido no es nada aconsejable que los vea el usuario. Pero ahora, a modo de validación para saber si estamos validando correctamente, los vamos a ver. Luego, simplemente estos mensajes se pueden quitar de aquí. O incluso si yo le digo que empiece a usar el filtro de errores, de excepciones nuestro, ya no lo va a mostrar. Aquí el profile image, lo mismo. Vale. Grabamos, volvemos a enviar. Entonces dice email debe ser un email válido, power debe tener menos de 50 caracteres y profile image debe tener menos de 50 caracteres.
¿cómo le decimos que el profile image nosotros puede venir o puede no venir? Y no es necesario que... Bueno, pues también hay otro decorador que dice... que creo recordar es optional. Exactamente. Is optional, ¿vale? Aquí me dice que no, porque no lo encuentra. Optional. Y ahora pues vamos a hacer aquí una pequeña modificación para que esto se parezca a un string nuestro a través de una expresión regular que se utiliza con con el matches. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Pues que puede ser HTTP o HTTPS debido a este interrogante. Una barra, otra barra, assets, una barra, imágenes, una barra, cualquier carácter alfanumérico, desde la A a la Z, mayúscula y minúscula, números del 0 al 9. También admite el punto, el guión alto y el guión bajo. Y luego admite uno de estos dos. Tiene que terminar en .png o en .jpg, que son las imágenes aceptadas, ¿vale? Esto, como puede venir o no puede venir, pues también sería bueno decirle que es así, es decir, que puede ser un null, ¿vale? Eso ya está perfecto. Este lo vamos a quitar y aquí vamos a aprovechar para hacer una cosa. Y ahora es cuando me van a crucificar. Y voy a decir export class. Error, ¿qué estás haciendo? Metiendo una clase dentro de un fichero. Ya había una clase. Y user created response. ¿Vale? Y aquí vamos a usar el response. Y va a ser una interfaz, no una clase, sino una interfaz. Y user create response. Y esta interfaz o clase, lo que vosotros queráis, tipo number, name. Es decir, ¿qué es lo que vamos a devolver? Vamos a devolver un ID, un name, un email de tipo string. Vamos a devolver también un role de tipo string. Vamos a devolver un profile image de tipo string y también vamos a devolver, este puede ser null, y también vamos a devolver logs, log entries, que esto es un array que puede venir vacío también, de block entry, ¿vale? Y esto así. Es decir, que en nuestro user create DTO tenemos dos cosas: el propio user create DTO, que es una clase que utiliza los DTOs y las validaciones de class validator, y debajo hemos puesto la interfaz que vamos a devolver cuando sea creado este usuario. Y con esto pues habrá gente que diga no metas dos cosas diferentes en un único archivo porque eso crea confusión, porque se saltan los principios SOLI, etcétera. Bueno, sí, pero también hay que ver que aquí no vamos a tener una mandanga de ficheros que empiece user create DTO, user create response DTO, user login DTO, user login response DTO. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta y como todos van a tener la misma estructura, un DTO y una interfaz de respuesta, pues yo pienso que esto es una de esas excepciones en las que se puede utilizar con permiso de los cracks de la programación que me estarán pisoteando ahora mismo con la mirada. Pues eso. Dicho esto, pues ya tenemos un user create response, ¿no? Y nosotros teníamos un controlador en el cual aquí devolvíamos un user y que podemos ahora decirle que lo que va a devolver es un user create response. Aquí me falla. ¿Por qué? Porque el servicio no conoce nada de eso, pero aquí sí le podemos decir que devuelva un user create response, que lo tiene que importar. Aquí le va a pasar exactamente lo mismo. Va a decir, vamos a ver, que me estás contando que yo soy un usuario que viene de Entity y no sé lo que me dice. Aquí tengo un user y yo le digo, bueno, pues no vas a ser. Y aquí tenemos un primer problema que vamos a ver cómo lo solucionamos. Esto.
¿vale? Vamos a ver. El problema es el siguiente. Nosotros le decimos que esto es un user create response, el cual tiene el ID, el name, pero el password se lo hemos quitado. Se lo hemos quitado y entonces aquí me dice, señor, si no tengo el password, porque tú me lo has quitado aquí, ¿cómo voy a utilizar el password aquí? Bueno, pues esto tiene un problema que vamos a resolver de la siguiente manera.